Esas diapositivas creo que ya están en el Drive. Si no me dicen y las subo. Vamos a ver lo que es el cálculo del flujo de caja libre, que es, eh, y finalmente, ¿por qué nos interesa? Porque es a partir de ese flujo de caja libre que nosotros vamos a evaluar nuestro proyecto. Y que tiene que ver el capital de trabajo neto operativo, lo vamos a necesitar dentro del cálculo del flujo de caja libre. Quizás en análisis financiero vieron algo de capital de trabajo. Podemos hablar de capital de trabajo como una razón financiera, que teníamos activos corrientes menos pasivos corrientes. Y ya el cálculo exacto de lo que es el capital de trabajo neto operativo, que es como ustedes ven ahí, muy similar, solo que ya no incluyo todos los activos corrientes ni todos los pasivos corrientes. Entendiendo capital de trabajo operativo, pues todos los activos corrientes sin efectivo, sin inversiones de corto plazo y sin impuestos diferidos. Tomo todos los activos corrientes que tenga, excepto esos. ¿Qué tantos voy a tomar? Depende de qué tan complejo sea el tema contable en la empresa. Hay empresas que tienen muy pocos activos corrientes, como hay otras que llegan a tener bastantes cifras. Igual ahora les voy a mostrar cuáles son como los más comunes. Y del lado de los pasivos corrientes, vamos a entender el pasivo corriente de operación igual los pasivos corrientes. Aquí quitamos lo que son préstamos u obligaciones financieras e impuestos diferidos. No vamos a centrarnos en una explicación de lo que son impuestos diferidos, pero efectivamente puede constituir un activo o un pasivo. Hay cuentas en general que por su nombre, solo por el nombre, caben dentro de activos o dentro de pasivos. ¿De qué depende en dónde lo coloque uno? De cuál es el sentido de la cuenta. Les digo porque a veces hay docentes conmigo que de pronto planteamos un ejercicio. Yo no sé si les tocó el tipo de ejercicio de organizar las siguientes cuentas, y les daban las cuentas, los valores, y tenían que colocar cuál iba en activo, cuál iba en pasivo, cuál iba en patrimonio, y que por supuesto cuadrara el estado de situación financiera. Y desafortunadamente hay cuentas que yo solo dándoles el nombre, ustedes no tendrían por qué saber si es activo o es pasivo, por lo mismo que les digo. Hay cuentas que el nombre aplica tanto en activo como en pasivo, pero bueno, ese ya es tema por fuera. Y vamos a entender el capital de trabajo neto operativo como esa variación entre el capital de trabajo operativo y el pasivo corriente de operación. Dicho de otra manera, vamos a calcular lo que se veía como capital de trabajo como razón financiera, pero excluyendo algunos activos y algunos pasivos. Esas son las cuentas más comunes. Dentro de los activos corrientes vamos a tener cuentas por cobrar o deudores comerciales e inventarios de producto terminado, de materia prima, todos los inventarios. Ojo, no estoy diciendo que solo esas, pero son las más comunes. Por el lado del pasivo corriente, lo más común son los proveedores, cuentas por pagar, ya. Listo. Tenemos lo que son los proveedores, cuentas por pagar, obligaciones laborales e impuestos por pagar. Muchas veces proveedores y cuentas por pagar está dentro de una misma, proveedores y otras cuentas por pagar, y ya en las notas aparece discriminado qué corresponde a proveedores y qué corresponde a otras cuentas por pagar.
obligaciones laborales, que es principalmente esta cuenta, todo el tema de prestaciones, ¿m? Que yo los tengo a todos ustedes contratados, les pago su salario y tengo que pagarles unas prestaciones, pero no inmediatamente. Entonces, cuando cumplan el año, a final de año, ¿m? Pero el hecho de que yo no se las pague inmediatamente no significa que no la causo ese gasto y como no la estoy pagando, constituye un pasivo para mí. Y los impuestos por pagar igual, periodo a periodo, yo causo los impuestos, pero los pago en fechas específicas. Entonces, mientras no lo pague, constituye un pasivo. ¿Mm? Igual son los principales pasivos corrientes de operación. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Se habían visto esto en análisis financiero o no? Ok. Yo no recuerdo haberlo visto, profe. Vale, gracias, Brian. Bueno, vamos a empezar con un pequeño ejercicio, simplemente eh, para ver qué tan claro está. Aquí les estoy dando unas cuentas, no necesariamente en orden, de pasivos, de activos, de estado de resultados. ¿Cuál es la idea? Vamos a calcular el capital de trabajo neto operativo en el año 1 y en el año 2. ¿Tengo que tomar todas las cuentas? No, simplemente las que nos corresponden. Voy a hacerlo en este mismo Excel en el que terminamos la clase antepasada, porque después vamos a seguir trabajando acá. Vamos a ver si lo puedo copiar así. Ay, no. Bueno, no importa. Apenas los coloco por acá y vamos a copiarlo acá. Entonces tenemos proveedores, obligaciones financieras, disponible o efectivo, si subí esas diapositivas ya, ¿cierto? Es decir, ustedes las tienen también. Sí, profe. Sí, señor. Vale.
Listo. Lo único que hice hasta el momento fue copiar esas cifras al Excel. Ustedes lo pueden hacer manual, bueno, cada quien trabaja como se sienta más cómodo. Voy a colocarlo como lo hago yo. Lo que yo hago primero es indicar acá a qué corresponde, si al capital de trabajo operativo, es decir, los activos corrientes que voy a incluir, o al pasivo corriente de operación, es decir, los pasivos corrientes que voy a incluir, o si a ninguna pues lo dejo en blanco. Entonces, proveedores, ¿lo incluyo o no? Pero pues es el capital de trabajo no operacional. No es capital de trabajo no operacional, sino capital de trabajo neto operativo. Y O sea, operacional. sí, pero es neto, no operativo, sino neto. ¿Listo? Y vamos a revisar pues para incluir estas cuentas de acá. Entonces, proveedores hace parte del pasivo corriente, obligaciones financieras no, disponible tampoco, utilidad operacionales del estado de resultados, obligaciones laborales sí, del pasivo, costo de depreciación tampoco, inventarios sí, capital de trabajo operativo, maquinaria no, hace parte de los activos fijos, bonos emitidos tampoco, hace parte de la deuda, cuentas por pagar, dijimos que sí, provisión, cuentas malas, no, intereses pagados tampoco, deudores comerciales sí, investigación y desarrollo. Es un tipo de activo. Haría parte de las patentes. ¿Qué tan corriente o no corriente es? Por supuesto depende del tiempo de la patente, pero por lo general no son activos corrientes. Esta es la tarifa del impuesto e impuestos por pagar. Lo único que he hecho es indicar cuál es capital de trabajo, cuál es pasivo corriente. Voy a colocar acá entonces, para calcular cuál es capital de trabajo operativo, cuál es pasivo corriente de operación para cada año. Lo voy a hacer con sumar sí. Entonces, de todo lo que hay acá, y como el rango es el mismo, lo fijo. Quiero que me tenga en cuenta este criterio. Regálenme un momento. Quiero que me tenga en cuenta ese criterio, pero ahí debo fijar la columna para poder arrastrar hacia la derecha. Y de ahí quiero que me sume esto de acá. Ahí fijo es la fila. Ahí
lo dejo, ahí está bien de tamaño, lo pongo más grande. ¿Tienen que hacer siempre esa fórmula de sumar? Sí, no, repito, pues así lo hago yo. Si la entienden, les parece fácil, les queda cómodo, bien. Si no, pues también lo pueden hacer manual. Yo lo hago simplemente porque, no sé, si de pronto me confundí en seleccionar las cuentas, sencillamente lo cambio acá, pero pues ya aquí no tengo pues que preocuparme por el cálculo. Y entonces mi capital de trabajo neto operativo va a ser igual a este menos este. Los dejo ahí 2 minutos, ya vuelvo con ustedes. No podían hacer nada. Listo. ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿O está claro? Bueno. Ese es el cálculo del capital de trabajo neto operativo año tras año. ¿Qué tiene que ver con nosotros o para qué lo vamos a usar? Vamos a ver el cálculo del flujo de caja libre. Algo en lo que no vamos a entrar en detalle es, con el flujo de caja libre bien valoramos el proyecto, evaluamos el proyecto, pero por si acaso uno de los métodos para valorar empresas es a través del flujo de caja libre también. A mayor flujo de caja libre, mayor valor tiene la compañía. Pues este es tema más de análisis financiero, el tema del ciclo de conversión de efectivo, pero sí o sí de la manera como nosotros administremos el ciclo de conversión de efectivo, o en otras palabras el capital de trabajo, los activos corrientes, los pasivos corrientes, del eficiente manejo que le demos, se va a lograr disminuir ese ciclo de conversión de efectivo. La idea es invertir la menor cantidad posible de recursos en capital de trabajo. En este capital de trabajo neto operativo que vimos por acá, la idea es que sea lo menor posible, ojo, dentro del funcionamiento normal del negocio. Yo no puedo pretender que un negocio que se comporta de cierta manera, yo bajar ese capital de trabajo como sea. No, claro, debo procurarlo lo más bajo que se ajuste al negocio. Y bueno, todo eso repercute en aumentar la rentabilidad y disminuir los costos financieros. Hay varias formas de calcular el flujo de caja libre. A mí me encanta ese libro, de no lo vamos a usar mucho, y no es el único. Ahí encontramos dos alternativas para el cálculo del flujo de caja libre. Lo que es el cálculo exacto y lo que es una aproximación. Significa que el valor que calculemos no es exacto, pero se acerca. Entonces, ¿por qué se usa la aproximación? Uno, por facilidad. Si bien este es exacto, puede llegar a ser un poco más complejo. Y dos, a veces en temas de administración financiera,
se necesita mirar el cambio en el capital de trabajo. El capital de trabajo es el que acabamos de calcular, capital de trabajo operativo. Este es el que vamos a usar en este momento, esta aproximación, traducido al español. Esta es la estructura que vamos a usar para el cálculo del flujo de caja libre y flujo de caja del accionista. Después vamos a ver para qué usamos el flujo de caja del accionista. Pero entonces, ¿qué es el flujo de caja libre? Es el flujo que queda después de la operación y todas las inversiones necesarias de la empresa. Es el flujo que queda disponible. Por eso es con ese con el que evaluamos el proyecto. Y el flujo de caja del accionista no es más que después de cubrir la operación, las inversiones y cubrir ahí sí las obligaciones financieras, no solo financieras, también con accionistas, con accionistas, perdón, todas las obligaciones, lo que queda disponible ahí sí para repartir a los accionistas. No estoy diciendo que se tenga que repartir, pero esas decisiones de cuánto vamos a pagar de dividendos tienen que tener en consideración ese flujo de caja del accionista por encima de las utilidades. Entonces, aquí vamos a hacer algo. Bueno, qué pena. Aquí es donde entra la variación en el capital de trabajo neto operativo. Aquí hallé el capital de trabajo neto operativo año tras año. Si yo voy a mirar, por ejemplo, qué variación tuvo ese capital de trabajo neto operativo en el año 2, pues no es más que este menos este. Menos 190, disminuyó. ¿Qué representa la variación en el capital de trabajo neto operativo? Si se llegara a aumentar, lo que no pasó acá, representa una inversión adicional que yo debo realizar ese año para atender al capital de trabajo, la operación corriente de la empresa. Si es una disminución, como en este caso, estoy realizando una desinversión para atender la operación corriente de la empresa. Por ejemplo, aquí anteriormente necesitaba, no sé, 250 millones, después pasé a necesitar 60 millones, liberé 190 millones de recursos. Entonces, si mi capital de trabajo neto aumenta, el resultado va a ser que mi flujo de caja libre disminuye. Y si estuviéramos calculando el flujo de caja libre acá, lo podemos hacer también, pero me interesa primero el Excel que estábamos trabajando. Si disminuye, va a aumentar el flujo de caja libre, porque menos por menos más, a la final aumenta. Y tiene sentido porque estoy liberando recursos, estoy dejando más dinero a disposición de la empresa. ¿Cómo es esta estructura? Partimos de la utilidad operacional, o lo que estaba aquí el EBIT, por sus siglas en inglés. Le restamos el impuesto de renta aplicado. Ojo con esto, que es un error común. Yo puedo tener mi estado de resultados, hallé unos impuestos. Esos impuestos que tengo en mi estado de resultado no son los impuestos que yo coloco en el cálculo del flujo de caja libre, porque aquí estoy calculando el impuesto de renta aplicado sobre esta utilidad operacional. Mientras que en el estado de resultados yo lo estaba calculando sobre la utilidad
antes de impuestos, es decir, a esa utilidad operacional yo le resté otros gastos o le sumé unos ingresos no operacionales. Entonces yo tomo la tasa de impuestos que estaba manejando, 34, 30, 33, lo que sea, calculo ese porcentaje sobre la utilidad operacional y ese es el impuesto de renta que va ahí. ¿Listo? Ahí llegamos a la utilidad operativa después de impuesto, o NOPAT por sus siglas en inglés, y ahí empezamos a sumar costos de depreciación, de provisión y de amortización de diferidos. Pregunto, ¿tienen claro cómo funcionan todos esos costos o no? Yo no, profe. Listo, vale. Depreciación, empecemos por depreciación. ¿Qué depreciamos? Activos fijos. Propiedad, planta y equipo. Excepto terrenos, los terrenos no se deprecian. Entonces, este periodo decidimos, qué pena, aquí manejamos depreciación. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos 4.1 millones de depreciación en enero, en febrero, en marzo, que eso corresponde a este valor de depreciación. Recuerden que cuando yo deprecio, lo que estoy haciendo es agotando contablemente la vida útil de un activo fijo. Hay activos que contablemente tienen vida de 3, 5, 10 años. Digo contablemente porque puede que yo tenga un activo, no sé, que ya en libros vale 0, pero todavía lo estoy usando. O al revés, de pronto tengo un activo que contablemente todavía tiene vida útil, pero ya no me sirve. Entonces lo que yo hago es determino, no sé, en este ejercicio dijimos 5, 10 años. Entonces, para que se cumpliera esa vida útil, calculamos cuánto teníamos que depreciar y eso depreciamos periodo a periodo. Eso es un gasto, me disminuye la utilidad. ¿Contra qué va? Contra la depreciación acumulada. Ese costo de depreciación que nosotros tuvimos acá, ese costo, gasto de depreciación, que aquí se lo restamos en el cálculo del flujo de caja libre, se lo vamos a sumar. Provisión por protección de activos, provisión de cuentas malas. Yo estoy vendiendo a crédito, tengo determinado valor en cuentas por cobrar, por supuesto espero que me paguen todo, pero lo cierto es que no todos mis clientes me van a pagar. Pues estoy hablando de una empresa, no sé, ya con muchos clientes, un volumen significativo de ventas. En cualquier empresa grande que ustedes vean los estados financieros, siempre hay provisión de cuentas malas. Ya es distinto una empresa pequeña, no sé, 2, 5 clientes, que por supuesto todos pagan, pero ya cuando hablamos, no sé, de cientos, miles de clientes, de que hay alguno que queda mal, hay alguno. Entonces yo asumo que yo les vendí a ustedes y no sé, algunos quedaron de pagarme en determinada fecha y ya pasó esa fecha y no me han pagado. Y ya, me toca decir definitivamente no me van a pagar. Claro, sigo haciendo la gestión de cobro, no es que les diga tranquilos, no me paguen, pero sí debo asumir ese no recaudo. No puedo coger y desaparecer las ventas así como así, de no sé, tenía cuentas por cobrar de 100 millones, ahora lo voy a modificar a 90 y ya. Entonces aparece lo que son los gastos o costos por provisión. Entonces, no sé, de los 100 millones que me den ustedes, voy a asumir que 5 millones no me los van a pagar. Entonces, ese periodo que provisioné esos 5 millones se va contra un gasto por provisión.
de cuentas malas. ¿Contra qué? Igual, provisión cuentas malas en los activos, ya no activos corrientes, sino activos fijos. Va a generar, perdón, estaba pensando en la depreciación, en los activos corrientes, perdón, no en los activos fijos como la depreciación, sino en los activos corrientes. Va junto ahí a deudores comerciales, que si ustedes miran empresas con normas internacionales de información financiera, va deudores comerciales neto, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto, y aparece ya esa disminución. Entonces, deudores comerciales 100 millones, provisión por cuentas malas 5 millones, deudores comerciales netos 95 millones. Efectivamente me va a disminuir el valor de lo que yo muestro por recaudo, pero no porque haya desaparecido. Me va a mostrar, mire, me deben tanto dinero, pero de ese tanto dinero yo creo que esta parte no me la van a pagar. Y fue un gasto por provisión, igual iría después de la utilidad operacional. Costos de amortización de diferidos pagados en periodos anteriores. Allá no estamos hablando de un activo que se deprecia, de una cuenta que no me van a pagar, sino activos pagados por anticipado. Ejemplo, el más común, un seguro. En el común de los casos, los seguros se pagan año anticipado. Digo en el común de los casos, hay excepciones, a veces pólizas colectivas que tengo la posibilidad de pagar mes a mes, pero en el común de los casos, cualquier póliza se paga año anticipado. Yo adquirí un seguro, no sé, contra incendios para esta oficina. Pagué 1.200.000 por el año. En ese momento que lo pagué, entra a formar parte de ese seguro de un activo. El 1.200.000 no se ha gastado porque tengo un año de seguro, lo pagué por anticipado, pero no puedo esperarme hasta el final del año para desaparecer ese 1.200.000. Entonces yo proporcionalmente voy enviando al gasto y disminuyendo ese valor de activo proporcional. Entonces es el seguro de un año, pagué 1.200.000, entonces mes a mes voy a disminuir el valor de esos activos en 100.000 pesos. ¿Contra qué? Un gasto, amortización pues del activo que sea. Ese sí ya no va debajo de la utilidad operacional, sino arriba, incluido entre los gastos de administración y ventas. Ejemplos de activos pagados por anticipado: los seguros, el arriendo, igual cuando pago, no sé, año anticipado, las patentes, como veíamos ahí en las cifras pues del ejercicio de investigación y desarrollo. Yo pago una patente usualmente 5 años. En ese momento es un activo, pero tiene un tiempo límite y periódicamente debo ir disminuyendo el valor. Es otro ejemplo de activo pagado por anticipado. Todos esos costos me van a disminuir la utilidad. ¿Qué tienen en común esos costos? Depreciación, provisión y amortización. ¿Por qué se los sumo? Porque ninguno representó como tal una salida de efectivo. Me disminuyó la utilidad, pero en ningún momento salió dinero de la empresa para asumir esos costos. Todo fue un tratamiento contable. Entonces, como no hubo una salida real de dinero, vuelvo y se lo sumo. No se lo resto antes porque sí tiene un efecto sobre los impuestos. Y ahí llego a lo que se conoce como el flujo de caja operacional, que
comprende las decisiones de operación de la empresa. No todas las empresas van a tener estos tres costos. Les pregunto por qué. Les digo porque a veces les coloco un ejercicio, no sé, y solo les coloqué depreciación. De pronto la empresa no provisionaba, no tenía activos pagados por anticipado, y le dan vueltas y le dan vueltas y le dan vueltas buscando dónde está la provisión y sencillamente no había. Hay empresas que de pronto no tienen activos fijos, de pronto no son propiedad de la empresa, no sé, todo lo rentan, por supuesto no van a tener costos de depreciación. Una vez más, depende del tipo de empresa que yo esté mirando, depende qué tantos de esos gastos tenga. Llego al flujo de caja operacional, luego le resto la variación en el capital de trabajo neto operativo, es decir, previamente o ahí debajito yo hice este cálculo y en este año disminuyó 190, se lo resto o aumentó, lo que fuera. Nuevas compras, incremento en activos fijos, entonces yo ya tengo en cuenta, no sé, año 1 tenía 1.000 millones en propiedad, planta y equipo, y año 2 tengo 1.200 millones. Hice una inversión en activos fijos de 200 millones ese año. ¿De dónde sale esa información? O explícitamente la da el ejercicio. Se piensan hacer compras por tal valor, o de la variación de las cuentas de activos fijos en el estado de situación financiera. Si la cuenta sigue idéntica todos los años, sencillamente nuevas compras cero, no hay. Una vez más, yo les estoy dando la estructura general, puede que haya momentos que incluyamos todas, como puede que haya cálculos del flujo de caja libre que se hagan cortos, no sé, solo tenía depreciación y variación en el capital de trabajo neto operativo y no tenía estas y tampoco tenía estas, puede pasar. Y ahí hemos llegado al flujo de caja libre, donde hemos pasado por las decisiones de operación y de inversión de la empresa. Después, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pero hasta ahí para evaluar el proyecto. ¿Para qué usamos el flujo de caja del accionista? Y después, cuando estemos en ese tema, profundizaremos para ver en qué momento recuperamos la inversión. Yo puedo hacer una inversión, yo, Felipe, como accionista, de pronto el proyecto es muy rentable, pero de pronto por los mismos flujos de la empresa, no sé, yo no voy a ver mi dinero hasta un tiempo después, por las inversiones que se están haciendo, en fin, por políticas de la empresa. Como puede que lo vea pronto, esa información es importante saberla. Ya teniendo el cálculo del flujo de caja libre, sencillamente lo que hacemos es restar lo que sean egresos para cubrir deuda, cuotas, intereses, ahí va un poquito de políticas de dividendos que todavía no nos vamos a meter con eso, y suman nuevos préstamos. Lo que yo tenga que pagar resta, lo que me ingrese suma. No debería pasar, pero es una de las razones por las que previo a tomar las decisiones de cuánto se va a repartir de dividendos, de pronto la empresa adquirió un préstamo que no necesitaba, pero lo adquirió ¿para qué? Para aumentar ese flujo de caja del accionista y lograr repartir unos mayores dividendos y tener contentos a los socios. Pasa muchísimo, repito, no debería, pero pasa. Y llegamos al cálculo.
Ahora todo eso que les acabo de explicar lo vamos a hacer primero acá, en este ejercicio que habíamos hecho antes. Ese lo tienen ustedes en el Drive. Y vamos a calcular por acá. Hay otro libro que a mí me encanta de valoración, en que se muestra la estructura del cálculo del flujo de caja libre diferente, pero si se hace una comparación estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Aquí se está sumando o restando una fila de variación en el capital de trabajo operativo. En el otro libro que les digo, de McKinsey, no se muestra en una fila la variación del capital de trabajo neto operativo, sino en distintas filas la variación de unas cuentas, pero al final son las cuentas que componen el capital de trabajo operativo y el resultado va a ser exactamente el mismo. Les digo por si alguno en algún momento o desde ya, no sé, está trabajando en temas de valoración, es común encontrarse con distintas estructuras del cálculo del flujo de caja libre, pero que si se entran a comparar, es un tema de organización de los cálculos y a la final es casi lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿quieren empezar a hacerlo? ¿O empiezo? Bueno. Voy a hallar primero el capital de trabajo neto operativo. Voy a colocar aquí el capital de trabajo operativo, pasivo corriente de operación, y aquí el KPN. ¿Qué cuentas tenemos del capital de trabajo operativo? Bueno, esto es desde 2022, pero bueno, sí. Ya coloquémoslo ahí. Deudores comerciales e inventario. Pasivo corriente de operación que tenemos. En este caso, proveedores e impuesto por pagar. Como está planteado este ejercicio, no estamos manejando obligaciones laborales, y otras cuentas. Entonces, capital de trabajo operativo, deudores comerciales e inventario, pasivo corriente, proveedores e impuesto por pagar. Y el capital de trabajo neto operativo es esa diferencia. Bueno, ojo que aquí nos interesa solo lo anual. Aquí no estaba todo en millones. ¿Puede ser una cifra negativa? Sí, maravilloso. Pues este ejercicio es inventado. Casi nunca bueno,
determinados sectores, sí. ¿Qué me muestra el capital de trabajo neto operativo? Una inversión permanente de recursos que debo hacer para sostener la operación de la empresa. ¿Qué me muestra un capital de trabajo neto operativo negativo? Todo lo contrario, no es una inversión que debo hacer, sino unos recursos que voy a tener disponibles. ¿De qué va a depender eso? De en qué momento yo recaudo dinero y en qué momento pago el dinero. Usualmente, si yo tengo que pagar dinero hoy, y no sé, 5, 10, 20, 30 días después, voy a recibir el dinero. Ese tiempo que les decía, 5, 10, 20, 30, es lo que se conoce como el ciclo de conversión de efectivo, que por eso les decía, entre más corto menor, entre más corto mejor, porque es el tiempo en que yo necesito financiar la operación de la empresa. Pagué el dinero, pagué a los proveedores y X días después voy a recibir de mis clientes. Se hace el cálculo de cuánto dinero es, y debo invertir ese dinero, pero va a ser un tema permanente, ¿sí? Porque no significa que hoy pague a los proveedores, en 20 días recibo de mis clientes y ya, no es todo el año en las mismas. Entonces, si yo tengo un capital de trabajo neto operativo negativo, de la mano con un ciclo de conversión de efectivo negativo, significa que yo primero voy a recibir de mis clientes y voy a tener unos días antes que tener que pagar. No solo proveedores, ¿no? Recuerden que estamos incluyendo más cuentas. Entonces voy a disponer de unos recursos en esos días, el tiempo que sea, para invertir, por si acaso. Entonces, fíjense que solo tuve en cuenta 2 cuentas en capital de trabajo operativo, 2 en pasivo corriente operación. Sí puede dar negativo, depende cómo esté planteado el ejercicio, pero más que el ejercicio, lo que les digo, depende de la industria. Hay industrias que por naturaleza lo manejan negativo y hay industrias que no, que por más que quieran tenerlo bajo, no, pues no lo van a lograr. Pero a la final lo que nos interesa es la variación. Entonces en 2022, pues ¿cuál va a ser la variación? Ese valor menos este valor. Aquí estoy viendo que todos los años fue disminuyendo. Cada año fui haciendo una desinversión. Ahí van. Sí, no. ¿Cómo, María Isabel? Que sí, profe, que íbamos. Vale. Listo. Bueno, ¿es el año actual menos el anterior? Sí, señora. Listo. Ya tengo esta fila de acá. Vamos a ver el resto. Y empiezo ¿por dónde? Por la utilidad operacional. ¿Tengo que hacer algún cálculo? No, sencillamente me voy al estado de resultados y traigo la utilidad operacional.
Aquí sí tengo que hacer cálculo, porque recuerden que estoy calculando el impuesto sobre esta utilidad, mientras que en el estado de resultados lo estaba haciendo sobre esta utilidad. Entonces no vayan a traer los impuestos que ya calcularon y se van a dar cuenta que aun cuando lo digo, hay quienes cogen y traen lo que estaba ahí. Entonces multiplico esa utilidad operacional por la tasa de impuesto, que la tenemos por acá, 4. Y ahí llego a la utilidad operativa después de impuestos o NOPAT, que no es más que esa utilidad menos ese impuesto. En este ejemplo es donde les digo, no tenemos todos los costos que mencionamos. Aquí no estamos manejando activos diferidos o pagados por anticipado, no tenemos ese costo, no provisionamos cuentas malas, tampoco tenemos ese, únicamente tendríamos el costo de depreciación. Me voy a traerlo del estado de resultados, costo, gasto de depreciación, como quieran colocar. Y ahí he llegado a mi flujo de caja operacional, la utilidad operativa después de impuestos, más el costo de depreciación. Desarrollo un momento, ya vuelvo. Es que no entiendo qué dice aquí. Ya pegué todas las cosas. Acá, donde dice 3 y kilo, no entiendo. Acá está, pero usa este. Sigilosamente. Ah, gracias. Y ya pegué todas las hojas. Muy bien, sí, aquí, gracias. Listo, ahí van. ¿Tienen preguntas? Bueno, ¿qué me falta hacer aquí? Que le resto la variación en capital de trabajo neto operativo. Aquí en este año pues va a ser 0. Lo traigo tal como estaba. Resto nuevas compras. ¿Cuáles son esas nuevas compras? Si yo me voy a esta situación financiera y miro aquí los activos fijos, saldría de
la variación entre este menos este. Claro, todo está igual, me va a dar que no hay nuevas compras, excepto en el año 0 o 2021 tenemos este valor de compras. Les muestro. Tenemos los activos fijos de ese año menos los activos fijos del año pasado, todos son sin tener en cuenta la depreciación. Lo que yo les decía, todos los años 0, pero si por ejemplo, no sé, aquí este año fue 150 millones, por ejemplo, significa que ese año tuve una inversión en activos fijos de 30 millones. Bueno, aquí me dio menos 30, por lo que de 150 vuelve y se baja a 120, ¿no? Si eso pasara, que sí es posible, hay empresas que tienen una rotación de activos fijos impresionante, me han dicho periódicamente. Por ejemplo, empresas de base tecnológica constantemente están actualizando sus equipos de diseño. Una cosa es que yo como persona, no sé, de pronto me gusta estar cambiando celular, computador, lo que sea por hobby, por gusto, y otra cosa es que por temas laborales, lo que son diseñadores, personas que trabajan en empresas de base tecnológica, en fin, temas de producción musical, constantemente tienen que estarse actualizando y sin ningún problema hoy compran un equipo, 3-4 meses lo venden, compran otro, ¿no? Aquí asumimos que compramos activos acá y ya, no vamos a vender, no vamos a comprar más. Por supuesto me da 0 en todos los años excepto este. Aquí pues hice esa compra. Y hemos llegado a nuestro flujo de caja libre, que tomo el flujo de caja operacional menos, ojo, le coloco el menos, no importa que aquí ya me haya dado menos, la variación del capital de trabajo neto operativo menos las nuevas compras, que eso es lo que yo les decía, íbamos en un flujo de caja operacional de 645 millones. Mi capital de trabajo neto operativo disminuyó, ¿en qué va a repercutir? En un incremento del flujo de caja libre. Si aquí yo me fuera a evaluar este proyecto, tiene una rentabilidad altísima, pues me inventé los datos, en su momento me interesaba era presupuestar, no como tal evaluarlo. Voy a irme a un cálculo que ya lo vieron en matemáticas financieras, que lo hemos mencionado y por supuesto después lo ampliaremos, el cálculo de la TIR. Aquí para hacer el cálculo de la TIR sencillamente selecciono ese flujo de caja libre. Lo que les digo, una cosa absurda, 233% al año de rentabilidad. Es que ni las pirámides dan como el 10% mensual. Eso es, no sé, como el 144
al año, una cosa así, algo ilegal. Ya después, cuando entremos a ver el tema de la TIR, así como en el capital de trabajo les di unos rangos, les dije, nos movemos entre esto y esto, igual va a pasar con la TIR. Del costo de capital les dije, le pueden hacer ajustes, no sé, en la rentabilidad del mercado, en la cantidad que piden prestado. También les dije, si necesitan que les ayude a revisar, me cuentan. Del TIR en su momento les diré en dónde se hacen ajustes, principalmente en las ventas, en el margen. Pero aquí es donde, supongamos, que yo digo, no, esa TIR está muy alta. Entonces, no sé, supongamos que estas son muchos peluches, no sé. Creo que mole 15.000 y 25.000, por ejemplo. Sigue cuadrado y es un poco el ejercicio que hacemos de, no, esa cifra está demasiado alta, de pronto fui demasiado optimista. Entonces fíjense, con una pequeña, pues rápida modificación de las ventas, la bajé del 234 al 51%, algo ya un poco más real. Claro, cualquier inversionista va a querer meterse en un negocio que le dé muchísima rentabilidad, pero cualquier inversionista también va a sospechar de alguien que le muestre, no, mi TIR es del 150%, una cosa así, va a quedar como, no sé, algo ahí que no me cuadra. Que por eso la importancia de dejar todo formulado para que ustedes puedan revisar. ¿No? Estábamos muy desfasados en las ventas, las bajamos a un poquito menos de la mitad y ya aquí está. Voy a bajar por lo pronto lo que estaba, o de pronto si era eso lo que se iba a vender. ¿Dónde está el crecimiento, precio? Y de pronto era el margen que era muy alto, no sé, pongámosle 10 y 12. No, ya se fue muy para el piso, pero sí podía ser, no, sí pronostiqué bien la demanda, no es por ahí el tema, era por el margen. No sé, bajémoslo entonces a 25 y 30. Ok, ahí empieza a bajar. Entonces pongámosle, no sé, 20, 25. Sigue bajando. Pongámosle la mitad, 15 y 20. Ok. Un poco por mostrarles lo que uno hace, que es normal. Van a plantear ustedes su proyecto, estimar la demanda, unos precios, unos costos, llegan a plantear el ejercicio y llego a veces a cifras absurdas. Ojo, cifras absurdas por encima o por debajo, porque también puede ser, no, me está mostrando pérdidas. Entonces no, va a subirle un poquito al margen, va a subirle a las ventas. Ahí van o van atrás. Bueno, no sé, voy a ponerle otro nombre, pero bueno, ya que. ¿Difícil el cálculo del flujo de caja libre? Y ya después lo vamos a enlazar porque
con este mismo es que calculamos el valor presente neto. ¿Con qué tasa? Con el costo de capital. Voy a cerrar este un momento. Regálenme unos. Con ese ejercicio que estábamos haciendo, estábamos viendo algo sencillo. Aquí con este me voy un poquito al otro extremo. Le pongo pues como alto nivel de complejidad. Ahí les subí este documento, lo pueden ver pues como está planteado. No está completamente terminado, pero sí estaban presupuestados los estados financieros. ¿Por qué no lo terminé? Porque justamente en su momento lo desarrollé un poco partiendo de información de un cliente. Por supuesto cambié información, pero partiendo de cómo funciona esa empresa. Y ya después cuando lo estaba planteando me encontré con cifras que yo dije, esto lo tengo que modificar. Pero más allá de eso, hasta que lo subí, ¿cierto? Sí. Este es el archivo de Excel que les subí. Aquí en esta hoja de datos está lo que serían los datos pues que están en ese PDF. Aquí todas las operaciones que se hicieron. Como les decía, este es un poquito más complejo, más extenso. Ok, aquí me falta este cálculo, pero bueno. Este era a 7 años, creo. A 7 años. Aquí tenemos provisiones. Inventario de materia prima, de productos terminados. Inversiones en este momento está en cero la cuenta. Cuando lean el documento lo van a entender. Aquí tenemos compra y venta de activos fijos. Aquí tenemos obligaciones laborales, pues que cada año termina en cero, pero sí tiene un manejo mes a mes. Impuestos por pagar. Tenemos préstamos de corto, de largo plazo, no solo un préstamo, varios. Por consiguiente, el estado de resultados pues llega a tener más. Tenemos el gasto de provisión, gastos de mantenimiento, de amortización. Aquí si amortizamos, depreciamos. Tenemos gastos financieros, gastos por venta de activos fijos, ingresos por venta de activos fijos. Esto igual de política de dividendos que todavía no lo trabajé. Flujo efectivo igual llega a ser un poquito largo. Y aquí quedé en el cálculo del capital de trabajo neto operativo. No lo terminé, pero el punto es, yo sé que hay quienes arrancan de cero.
yo sé que hay quienes parten de trabajos hechos por sus compañeros en semestres anteriores y yo no sé si se los había dicho, pero es válido, pero pilas. Una cosa es que yo me apoye en el trabajo de alguien y otra cosa es que presente el trabajo de alguien. Son dos cosas muy distintas. Y sean muy cuidadosos en lo que van a modificar y en lo que van a dejar igual. Ya sea un trabajo pues de compañeros de ustedes de otros semestres, ya sea archivos de los que hemos trabajado aquí en clase, o si quieren arrancar de cero, cualquiera es válida. ¿Cuál es la idea de este documento más que todo? Que tuvieran formulado algo ya con muchas más cuentas, como les dije, provisión, compra, venta de activos, ya se manejan más variables. Bueno, ahí ustedes revisan si les sirve, si dicen no, la verdad no me sirve, no hay ningún problema. Aquí manejamos ventas distintas todos los meses, se están trabajando 3 productos, 2 servicios, distintos márgenes, distintos proveedores, con compras en distintos periodos. Falta por trabajarle, pero bueno, eso era lo que les quería mostrar. Bueno, no, ya, y ahí me quedé para empezar el cálculo del flujo a caja libre, pero pues sí me había dado cuenta que tenía que hacer unos ajustes y no se los he hecho, pero pues bueno, me he llenado un poco de trabajo y por si acaso, como hicimos ese archivo el semestre pasado, es que vean, fueron 5 clases y no lo terminamos, por eso no empecé a desarrollarlo en esta clase, porque no, se nos va pues todo el corte en desarrollarlo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieren que miremos? ¿No? Bueno, la próxima clase vamos a tener un taller en clase proyección de estados financieros, cálculo del flujo de caja libre, del capital de trabajo, lo que llevamos hasta acá, para ya después así empezar a meternos ya con un tema más de análisis financiero, de cómo es que vamos a evaluar el proyecto, qué cifras vamos a calcular partiendo de esos estados financieros, de ese capital, de ese costo de capital y de ese flujo de caja libre y flujo de caja del accionista. Bueno, yo sí me falta algo, qué pena. Si yo voy a calcular el flujo de caja del accionista, ¿qué me falta? Tener en cuenta esto de acá, pero ahí también se tiene en cuenta, que no lo puse, patrimonio invertido, nuevos préstamos, servicio a la deuda. Ustedes podrían colocar ahí discriminado que fue abono a capital, que fue intereses o la cuota completa. Aquí en este periodo yo que invertí de capital en el periodo 0, por aquí lo tenemos, 200 millones.
ese préstamo de 200. Uy. Servicio a la deuda, pues va a ser, ¿qué se me hizo? Aquí está. Bueno, casi que estamos trayendo eso. No, pues fácil. Pago crédito. Este de acá, más fácil. Nuevos préstamos, ese de ahí. Y patrimonio invertido, también ese de ahí. Y arrastramos todo esto. Y tengo mi flujo de caja del accionista, que es este de aquí más este menos este. Después trabajaremos más en su utilización, por lo pronto vamos en el cálculo. ¿Preguntas? Bueno. Voy a parar en este momento la grabación.